En las pasadas semanas hemos estado escuchando, pronto va a abrir la iglesia. Otros están preguntando, ¿por qué van a abrir la iglesia? Entre estos dos pensamientos están los que están diciendo, cuando regresemos a la normalidad, podremos hacer esto o lo otro en la iglesia. Aunque todos estamos esperando con ansias el momento cuando se puedan hacer en las instalaciones de la iglesia todas las cosas que estamos acostumbrados, tales como poder abrazarnos, saludarnos y sentarnos con gente al frente, a los lados y atrás. Esperamos con ansias el momento cuando podamos cantar y poder vernos en persona y no en una pantalla, aunque estamos esperando ese momento, que sin duda llegará. No podemos olvidar que todavía somos la iglesia y por ende tenemos la responsabilidad de funcionar como iglesia. El hacer lo que la iglesia se supone haga aún en medio de una dificultad que nos previene, hacer lo que entendemos es lo que se puede hacer, es un reto, pero no imposible. Entiendo que varios están preocupados en que si no se hace lo que siempre hacíamos, o si no regresamos a la normalidad, no podremos crecer o ser esa iglesia que éramos. Permítame contarle una historia donde los discípulos de Jesús pensaron que era cuando todo estuviese como se supone, que entonces podrían ser efectivos en lo que Jesús les estaba enseñando a hacer. Vaya conmigo a Mateo 14, versículos 13 al 21. Esta es una historia cuando las cosas no estaban en condiciones óptimas para que los discípulos hiciesen lo que entendían Jesús les pedía que hiciera. Considero esta historia se aplica a la situación donde nuestra iglesia se encuentra ahora, porque independientemente si piensa que la iglesia debe volver a abrir o no, si ha dejado de hacer lo que se supone que debe hacer como iglesia, entonces son como esos discípulos. Otra vez, Mateo 14, 13 al 21. Cuando Jesús oyó lo que le habían hecho a Juan el Bautista, subió a una barca y se fue a donde pudiera estar solo. Cuando la gente de los pueblos cercanos supo que Jesús se iba, lo siguió por tierra. Jesús bajó de la barca y vio que allí había una gran cantidad de gente. Entonces tuvo compasión de ellos y sanó a todos los que estaban enfermos. Cuando ya empezaba a atardecer, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, este es un lugar solitario y se está haciendo tarde. Dile a la gente que se vaya a los pueblos y compre su comida. Jesús les contestó, no tienen que irse, denles ustedes de comer. Los discípulos respondieron, pero no tenemos más de 5 panes y 2 peces. Jesús les dijo, tráiganlos aquí. Luego de ordenar que la gente se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y dio gracias a Dios. Después partió los panes y se los dio a los discípulos, para que ellos los repartieran a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Y cuando los discípulos recogieron los pedazos que sobraron, llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron como 5,000 hombres, además de las mujeres y los niños. ¿Se dio cuenta de la situación? Los versículos 13 al 15 nos indican lo que era normal para los discípulos. Jesús hablaba, la gente le seguía a una área donde pudiesen escucharle. Jesús enseñaba y después sanaba. Los discípulos aprendían, observaban y ayudaban. De repente, versículo 15, un obstáculo y uno grande detiene todo lo que los discípulos entienden son las condiciones óptimas para continuar el ministerio. Así como personas piensan que no debemos abrir las instalaciones de la iglesia para que nadie se enferme, los discípulos pensaban que era mejor que la gente regresara a sus casas por su seguridad. Así como varios piensan que la iglesia debe abrir, pero ellos no podrán llegar
porque no se sienten es seguro o será lo mismo, los discípulos pensaron que las personas deberían hacerse responsables de su propia alimentación. Así como tenemos personas que desean regresar a la iglesia, pero entienden se necesita tener un plan de prevención, los discípulos parecen desear prevenir que después de todo lo bueno que acababa de acontecer, la gente se enojara porque no había que comer. Así como muchos piensan que no es hasta que todo se normalice que podemos sentir verdaderamente la presencia del Espíritu Santo, los discípulos se dieron cuenta que después de toda la enseñanza y de los milagros, no se podía continuar porque había un inconveniente y se encontraron con las manos atadas. Cuando Jesús está en movimiento, no dudemos que Dios también está en movimiento. Cuando pensamos que no estamos en las mejores condiciones para hacer iglesia, Jesús nos sorprende. Vayamos a los versículos 15 y 16. Cuando ya empezaba a atardecer, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: este es un lugar solitario y se está haciendo tarde. Dile a la gente que se vaya a los pueblos y compre su comida. Jesús les contestó: no tienen que irse, denles ustedes de comer. Una de las cosas evidentes cuando pensamos que la iglesia no puede ser iglesia es que Jesús nos dice: la iglesia todavía puede trabajar con lo que usted tiene. En las instalaciones de la iglesia tenemos los instrumentos, los salones, las butacas cómodas. El santuario es grande y es donde podemos ver, escuchar y sentir a la congregación. Ahora, ¿qué tenemos? Cuentas de Zoom, acceso a Facebook, nuestros teléfonos y las pantallitas o conexiones a nuestros televisores. Jesús hace una declaración que nos debe hacer pensar: ¿qué puedo hacer yo? Jesús hace una declaración que nos debe hacer pensar: ¿qué puedo yo hacer? Los pasajes sinópticos donde leemos esta historia nos proveen más detalles. Los discípulos le estaban diciendo a Jesús: nuestras circunstancias han cambiado. Es imposible hacer lo que sabemos que hay que hacer. No tenemos el dinero, no tenemos los restaurantes, no tenemos los colmados, no estamos cercanos a nada. En fin, no podemos hacer lo que sabemos se puede hacer cuando tenemos todo listo. Vamos a cerrar el ministerio. Hoy día utilizamos las frases y versículos bíblicos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios proveerá. Y muchas veces utilizamos esas verdades bíblicas, pero para uso individual. Él me fortalece, Él me provee. Jesús no nos debe sorprender. Le contesta a cada creyente: dale tú de comer. Para muchos, su vida cristiana es de años. Muchos llevan tiempo asistiendo a la iglesia, leyendo la Biblia, cantando alabanzas y contando de las maravillas de Jesús. Entendamos que ese tiempo nos hace como a esos discípulos. Somos del equipo principal de Jesús. Somos lo más preciado que Jesús tiene en la tierra. Somos por lo cual Jesús murió en la cruz. Según Jesús, tenemos lo que necesitamos para darle de comer a los que tienen hambre. Esa hambre espiritual. Sí, yo sé. Pastor Cuevas, yo no sé predicar por Facebook. Es más, hay tanta gente predicando por Facebook, Zoom y otros medios sociales. Amigo, hermana o hermano que me escucha, te llevo a la declaración de Jesús en el pasaje del versículo 16. Dale tú de comer. No te estoy pidiendo que prediques por Facebook. Te estoy pidiendo que internalices lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando ellos dijeron que lo que tenían no era suficiente. Identifica lo que tienes. En tu teléfono tienes un sinnúmero de números de personas que sabes no son cristianos o no están asistiendo a ninguna iglesia.
Eso no es suficiente. Quizás conoces a contactos que tienen sed de Jesús. Quizás eso es suficiente. Personas que han sido confundidas por personas irresponsables que en nombre de la Biblia no han hecho bien. ¿Esos pueden ser suficientes? Personas que ahora en estos días están dispuestas a escuchar del mensaje renovador y restaurador de Jesús. No tienes que ser predicador, evangelista, maestro, pastor o misionero. Tienes que ser él o la discípulo de Jesús, que salió con todas sus herramientas a buscar cómo alimentar con lo que tiene. Quizás no seas de muchas palabras, pero a lo mínimo, en estos días de aislamiento y distanciamiento, muchos han descubierto nuevas lecciones de vida y verdades bíblicas que se pueden compartir. Porque ya sea mucho o poco lo que usted sepa, quizás es lo que necesita Jesús para hacer su milagro. Recuerde que Jesús no le dijo a la multitud que buscaran qué comer. Jesús le habló directamente a los discípulos, estos que caminan y creen en Él. La multitud no tenía que irse, sino que los discípulos le iban a dar de comer. Te tienes que hacer la pregunta que los discípulos se hicieron en aquel momento. ¿Qué tengo para ofrecer en estos momentos? Por WhatsApp puedes compartir un versículo de la Biblia que te ha ayudado. Por texto puedes compartir una oración que interceda por otro. Por YouTube puedes compartir la letra de una canción que te ha bendecido. Por teléfono puedes ser la persona que escucha. En tu casa puedes leer la Biblia y orar con los tuyos. En tu habitación puedes compartir con tu cónyuge de lo que estás aprendiendo. En el supermercado, colmado o tienda, todavía puedes ser amable aún con tu máscara, que no te deja ver tu sonrisa, pero puedes escuchar tu voz amable decir hola. Con el que hace tu delivery, puede todavía decirle gracias, Dios te bendiga. Todavía tus vecinos o compañeros de trabajo existen y ahora más que nunca pudiesen estar listos para lindas expresiones de amor cristiano. Ese trabajo es suyo. Jesús te dice, no esperes a que abra la iglesia. Todavía te toca a ti alimentarlos con lo que tienes. Es por eso que estoy convencido que la iglesia todavía puede trabajar con lo que usted tiene. También, la iglesia todavía puede enfocar a otros a Jesús. Lo interesante es que los discípulos en toda esa multitud encontraron solamente 5 panes y 2 peces. ¿Qué se puede hacer con eso? Quizás son las mismas preguntas que estás haciendo. Lo entiendo. Mi esposa y yo hemos descubierto lo que funciona para nosotros. Ella es la que sale a las tiendas porque ella dice que yo me tardo mucho, toco todo y no compro lo que se me envió a comprar. Yo, por otro lado, soy el que contesta el teléfono y el que atiende al que toca la puerta, porque soy el que le gusta hablar. Ambos hacemos esto para el bienestar de la casa. En el versículo 17 hay otra interacción interesante entre los discípulos y Jesús. Los discípulos respondieron, pero no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo, tráiganlos aquí. Jesús no les dijo, pídeles que lleguen con mascarilla. O no te preocupes, estamos bien. Jesús nos dice a todos, trae todo lo que tienes a mí y yo me encargo del resto. Muchas veces tomamos esta declaración para nuestra provisión. Si traemos ofrenda, Él nos la duplicará. Si traemos nuestros dones, Él los fortalecerá. En este tiempo, yo creo que Dios le está diciendo a la iglesia que todavía puede enfocarse en llevar a otros a Jesús. ¿A qué me refiero?
Nosotros, en la alianza, creemos que Jesús es nuestro sanador. Todavía podemos orar para que la gente se sane. Todavía podemos testificar de los momentos que hemos recibido sanidad. Todavía la iglesia, tú y yo, podemos pedir que Jesús saque la ansiedad y miedo que está reflejada en nuestras comunidades. Jesús dice, tráelo a mí, yo me encargo. Nuestra iglesia predica que creemos que Jesús es nuestro santificador. Todavía estamos madurando en la fe. Estamos todavía aprendiendo de la Biblia, de cómo vivir una vida que agrade al Señor. No es un asunto de sentimiento, no es un asunto emocional. Cuando verdaderamente le entregamos a Dios nuestros problemas, nuestras tentaciones, Él santifica. Cuando no tratamos de controlar religión, sino que tratamos de internalizar su palabra, Jesús santifica, pues nuestro deseo es hacer y ser como Él quiere. Jesús dice, preséntame lo que tienes, yo me encargo. Predicamos que creemos que Jesús es nuestro Rey que viene. Si algo está claro es que la Biblia habla de momentos como el que estamos pasando en este país, como parte de las señales de su venida. Nada de esto es sorpresa para Dios. Hoy estamos más cerca de su venida, no porque estamos viviendo una pandemia, sino porque la Biblia dice en Mateo 24:14 que Jesús dijo claramente, este evangelio será predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Hoy día el evangelio se está predicando por tantos medios que esa verdad se está haciendo realidad frente a nuestros ojos en esta generación. Nuestro mensaje no ha cambiado. No lo hacemos para traer miedo, asustar o confundir. Creemos que Jesús es quien vendrá por su iglesia, porque así lo prometió y desea que otros le conozcan. Jesús dice, tráelos a mí, yo me encargo. Nuestra iglesia enseña que creamos que Jesús es nuestro Salvador. En una sociedad que en estos momentos está confundida en la religión, donde las personas están ansiosas por saber verdades bíblicas, donde personas están mirando hacia los cristianos para ver si verdaderamente creen en algo más poderoso que ellos. Nosotros creemos que Jesús es quien perdona pecados, restaura vidas y cumple la promesa de llevarnos al cielo con Él. Nuestro mensaje es que si crees en Jesús como Señor y Salvador, si crees que Jesús es quien verdaderamente puede perdonar todo lo malo que eres y has hecho, si aceptas que Jesús es quien puede organizar tu vida, serás salvo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. La Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será defraudado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Nuestro mensaje se predica no solo a través de Facebook, sino por la forma en que vivimos la vida cristiana. Nuestra madurez, nuestra convicción de tener a Cristo en nuestros corazones y de vivir como nos pide, nos hace relevantes para aquellos que no creen en Jesús. Jesús dice, tráemelos, yo me encargaré de ellos. ¿Se da cuenta? La iglesia todavía puede, aún en medio de aislamiento, enfocar a otros a Jesús. No necesitamos esperar a llegar nuevamente al templo para que la tarea de la iglesia continúe. No estamos en descanso. Ahora más que antes tenemos que continuar la tarea que se nos ha encomendado. La iglesia puede trabajar con lo que tiene.
La iglesia todavía puede enfocarse en llevar a otros a Jesús. No olvidemos que la iglesia todavía puede ser la extensión de Jesús. Es en el versículo 19 y 20, donde vemos cómo los discípulos disfrutaron ser la extensión de lo que Jesús estaba haciendo. Luego de ordenar que la gente se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, miró al cielo y dio gracias a Dios. Después partió los panes y se los dio a los discípulos para que ellos los repartieran a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Y cuando los discípulos recogieron los pedazos que sobraron, llenaron 12 canastas. En la historia de la alimentación de los 5,000, vemos cómo Jesús se conectó con la multitud. Jesús le enseñó a los discípulos que sus milagros y su palabra nutría y que la compasión de los discípulos bendijo a la congregación. Todo lo que tienen que hacer es traer a otros a Jesús. Jesús tomó el pan, lo bendijo, pero se lo dio a los discípulos para entregar. Ellos fueron los que vieron el milagro. La iglesia tiene la oportunidad de presentar el pan de vida a las personas. Piénsalo bien. Hoy, más que antes, podemos alimentar a comunidades enteras que nunca entrarían a una iglesia. Hoy estamos siendo testigos que la gente no tiene miedo en preguntar acerca de Dios. ¿Puedes contestar esas preguntas? Hoy más que antes, la gente está dispuesta a conectarse para escuchar y hacer preguntas acerca de Jesús. ¿Conoces a Jesús? Hoy es el momento que la invitación no es ven a la iglesia para que disfrutes y aprendas. Hoy hablamos de conéctate, escucha, hablemos. ¿Haces tú lo mismo? Amada iglesia que me escucha, nosotros somos la iglesia. Dios nos ha dado el pan, lo ha bendecido y nos los entrega para repartirlo. Hagámoslo. La iglesia todavía puede. Habrá mucho para compartir. Cuando regresemos a las instalaciones, será un momento de victoria. Pero no podemos esperar a llegar a la iglesia para entonces decidir lo que haremos después. Hagámoslo ahora. La iglesia todavía puede. No esperes a llegar a las instalaciones. Si no puedes llegar porque eres persona en alto riesgo, no te preocupes. Presenta a Jesús en ti, donde quiera que estés. Si sientes que no debes llegar porque deseas ver si baja la infección en el estado, está bien. Jesús te pide que donde estés, le des de comer a los que están cerca de ti. Si estás tranquilo para llegar a las instalaciones, por lo menos los domingos, está bien. Jesús te pide que seas parte de los discípulos que dan de comer. Porque llegaste a la iglesia, no estás exento del mandato. ¿Te das cuenta? No es en las instalaciones. Las cosas no serán igual. No te pongas ansioso. Presenta lo que tienes al Señor y háblale a otros de lo que has aprendido. Te sorprenderás de lo que puede ocurrir cuando te das cuenta que la iglesia todavía puede. Oremos. Señor, qué bueno es saber que tu iglesia trabaja con lo que tú le has provisto a cada uno de nosotros. Qué bueno es saber, Señor, que tu iglesia puede enfocarse en llevar a otros a Jesús. Ayúdanos, Señor, a poder hablar, comunicarlo con esa fuerza y determinación. Señor, gracias, porque todavía la iglesia puede ser la extensión de tu Hijo, y que podemos presentar el pan de vida, y que podemos, Señor, asegurarnos de hacer la tarea que tú nos has encomendado. Ayúdanos a que mientras nos preparamos para llegar a las instalaciones, y aquellos que puedan estén allí, y los que no puedan llegar, Señor, puedan conectarse,
podamos disfrutar todavía lo que tú haces. Gracias por las bendiciones que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.